Buen día, maestra. Esta es nuestra presentación sobre el tema de parálisis cerebral. Nuestro equipo está conformado por los compañeros Abraham, Eugenio, Galilea, Yaseimi, Nadia y yo, Aleida. A lo largo de la presentación se van a exponer temas como lo que es la parálisis cerebral, sus tipos de parálisis, factores de riesgo, epidemiología, tratamientos farmacológicos, sus patologías, etc. Voy a comenzar yo dando una breve introducción sobre lo que es. La parálisis es un trastorno congénito que afecta principalmente la corteza motora y por ende compromete la motricidad del niño, su postura, su equilibrio, sus movimientos en general. Aquí en la primera diapositiva nos explica que es una entidad clínica que se pone de manifiesto durante el desarrollo del niño en sus primeros años de vida. Se caracteriza por la presencia de una deficiencia motora permanente que es secundaria a un daño cerebral fijo en un cerebro inmaduro. Si bien la parálisis cerebral tiene tipos de rehabilitación y tratamientos, no tiene cura y puede ser crónico, es decir, que puede durar años, así como que puede durar toda la vida. Están comprometidos el movimiento y la postura del niño y convergen en la limitación de las actividades diarias debido a que producen con el tiempo deformidades en los miembros, el tórax y la columna vertebral. También tenemos el dato de que fue el ortopedista Sir Francis quien describió por primera vez qué era la parálisis en el año 1861. Y fue después que Sigmund Freud cambió el término de hipoxia cerebral por el de parálisis cerebral. Su epidemiología nos explica que la parálisis es la causa más frecuente de discapacidad en la infancia y 2.5 casos de cada 100 padecen parálisis. Sus factores de riesgo se identifican como pre, peri y postnatales. Y vamos a empezar explicando un poco sobre los factores prenatales. Vemos primeramente las patologías maternas durante el embarazo, que podrían ser enfermedades autoinmunes, disfunción tiroidea, hipertensión arterial gestacional o preeclampsia, así como infecciones intrauterinas y drogas. Tenemos también las alteraciones placentarias y del aparato genital materno, así como infartos y trombosis placentarios y otros trastornos. También afecciones fetales como malformaciones del sistema nervioso central, prematuridad, embarazos múltiples y si el niño nació con bajo peso, que estaría entre los 2.500 gramos. Los factores perinatales tenemos si fue parto dificultoso y prolongado, si hubo ruptura prematura de las membranas, si hubo anomalías, si hubo hipoxia perinatal, infecciones cerebrales perinatales como meningitis y encefalitis. En factores postnatales tenemos infecciones cerebrales como meningitis y encefalitis y traumatismos de cráneo en los primeros años de vida. Epilepsias de difícil control, paros cardiorrespiratorios y muerte súbita abortada, casos de maltrato que conducen a hipoxia y o hemorragia cerebral. Después de ver algunos de los factores pre, peri y postnatales, vamos a adentrarnos un poco en los tipos de parálisis que hay. Empezamos hablando sobre la parálisis cerebral espástica, que es una de las más común y está entre el 70 y 80% de los casos de parálisis cerebral. Estos pacientes en un principio son hipertónicos y después desarrollan espasticidad. Dentro de esta parálisis espástica se subdivide en otras tres, que sería paraparética o diplejía espástica, que es cuando compromete a ambos miembros inferiores y es muy habitual en el prematuro. Está la hemiparética, que se compromete solo un hemicuerpo, y la cuadriparética, que involucra tanto los miembros superiores como los miembros inferiores y puede ser que no sea homogéneo, es decir, que puede que un brazo
no tenga movilidad en un brazo y no tenga movilidad en una pierna o viceversa, o que tenga solamente movimiento en los brazos y no en los pies, y también por lo contrario que tenga movilidad en los pies y no en los brazos. Tenemos también la parálisis cerebral discinética. Esta está relacionada con la afectación cerebral y del sistema extrapiramidal. Se caracteriza por desarrollar la alteración del tono y la postura y movimientos involuntarios incontrolados. Esta también se subdivide en otras dos. En la parálisis cerebral distónica, que es cuando hay contracciones involuntarias, sostenidas o intermitentes de diferentes grupos musculares, lo que causa torsiones de los miembros y movimientos reiterados, provoca posturas anormales y dificultad en la presión y la marcha. Tenemos también la parálisis cerebral coreoatetóxica, que es cuando es secundaria a las lesiones en los ganglios basales y causan movimientos involuntarios en la cara, tronco y extremidades. Otro tipo de parálisis cerebral es la hipotónica, que se caracteriza por la hipotonía muscular con hiperreflexia. Bueno, buenas tardes compañeros. Yo les voy a estar hablando sobre lo que es la parálisis cerebral atáxica. Y bueno, pues se manifiesta como una pérdida del equilibrio, de la coordinación y del control motor fino y suele estar ocasionada con la hipotonía durante los primeros 2 años de vida. Síndrome de desequilibrio se diferencia de la parálisis cerebral atóxica por su lenta evolución, con tendencia a la mejoría del cuadro a lo largo del tiempo. Y también sobre la parálisis cerebral mixta. Y ella nos dice que esta entidad se caracteriza por la concurrencia de los signos clínicos de formas y de representación arriba descritas, en diferentes intensidades y distribución topográfica, por afectación tanto en la vía piramidal como en la extrapiramidal. Y abajo en la imagen nos muestra lo que es la parálisis cerebral espástica y empieza con la que es desde la menor hasta la más alta y en este caso es la hemiplegia y la hemiplegia solamente se da lo que es en un solo lado del cuerpo. En este caso pues en la imagen se muestra del lado izquierdo que es donde perdió el movimiento y el motor P. También está la diplegia, y la diplegia pues es a partir de la cadera hacia abajo, que se pierde la movilidad en las piernas. También está la cuadriplégica, y esta pues nos dice que es a partir de abajo del cuello hacia la punta del pie, es donde la persona pierde la movilidad. También está la parálisis cerebral atetóxica o discinética, y esta nos dice que ambas van desde lo que es desde arriba, que es desde la cabeza hasta la punta del pie. Aquí sí no se mantiene ningún movimiento, la persona no logra mover, no tiene control fino, se pierde por completo, igual que en la parálisis cerebral atáxica. En la siguiente vamos a ver la evaluación del paciente con parálisis cerebral. Es necesario hacer este tipo de evaluaciones para saber en qué escala o en qué tipo de parálisis cerebral está el paciente. Y nos habla sobre la anamnesis y el examen físico. Y nos dice que pues, es necesario saber los datos precisos sobre el embarazo. En este caso es necesario preguntarle a la madre del paciente cómo fue el embarazo, si hubo alguna complicación, si hubo si fue embarazo de alto riesgo, si se cumplieron las semanas necesarias para poder dar a luz, si a lo mejor hubo alguna complicación, alguna caída, es necesario saber con precisión cómo fue el embarazo de la madre, el parto y el periodo perinatal del niño para una adecuada comprensión del cuadro, pues es necesario cómo fue el parto, si no hubo alguna infección, si no hubo alguna complicación, desprendimiento de placenta, a lo mejor se quedó sin líquido o cualquier poquito rojo que nos marque, es necesario saberlo nosotros para poder seguir con esta evaluación. Primero se debe realizar un examen neurológico convencional, teniendo en cuenta el fenotipo del paciente, la presencia de moléculas, las características del cráneo y perímetro cefálico. Es necesario nosotros medir el perímetro cefálico y llevar un constante registro para así ver si aumenta o se sigue quedando de la misma manera y ahí pues marcar en nuestra evaluación
que pues a lo mejor aumenta un poco o sigue estando de la misma manera. La columna, los pares craneales, la visión, la audición, el lenguaje, el tono, las fuerzas musculares, el grado de control voluntario y los reflejos osteotendinosos. En este caso es necesario evaluar todo esto para poder seguir haciendo nuestra evaluación y ir viendo qué es en lo que el paciente pues tiene un poquito menos o tiene más. En las escalas de evaluación pues se muestra la escala de motor gruesa y esta se aplica para los niños que son de 6 a 12 años. También está la Functional Mobility Scale, evalúa la movilidad del paciente para pacientes con parálisis cerebral de 4 a los 18 años. También está la Manual Ability Classification System y se encarga de evaluar la motricidad fina. Y por último tenemos la Functional Assessment Questionnaire, que esta consta de 10 preguntas que se le realiza ya a la madre para llevar este tipo de evaluación. Bueno, aquí nos muestra lo que es un diagnóstico y pues nos dice que insistimos en que el diagnóstico es fundamentalmente clínico y que no existe un marcador biológico para la entidad, pues se basa en datos positivos obtenidos en la anamnesis para los hallazgos en el examen físico, los resultantes de la evaluación del neurodesarrollo y en los estudios por imagen. En este caso se realiza la evaluación y al igual que un diagnóstico. En el diagnóstico es donde vamos a presentar pues más exámenes como tomografías, a lo mejor radiografías, en este caso que sea con imágenes, y del neurodesarrollo para nosotros poder saber en qué parte está situado o qué es lo que tiene alguna lesión. También están los diagnósticos diferenciales y dice que para este diagnóstico de parálisis cerebral cuadriplégica, espástica, de origen poco claro o incierto, debe tenerse en cuenta el diagnóstico diferencial con encefalopatías evolutivas, sean de origen metabólico o heredodegenerativo, para lo que son muy importantes la búsqueda de una retinopatía asociada el compromiso periférico o alteraciones específicas de los estudios por imágenes. También tenemos los diagnósticos diferenciales y en los casos de parálisis cerebrales discinéticas, distónica o corioatetóxica, debe considerarse la posibilidad de que se trate de un error congénito del metabolismo como el síndrome de Leishman o una aciduría glutárica de tipo 1 u otras acidurías orgánicas de la enfermedad de Pelizaeus-Marshall. En el caso de las parálisis cerebrales parapléjicas deben diferenciarse con las plégicas espásticas hereditarias del déficit de arginasa, cursa con hipertonía y de las paresias por lesión medular espinal. También es necesario que las parálisis cerebrales atóxicas se pueden confundir con ataxias, telangiectasias, ataxia espirocerebelosa ligada al X y atrofia olivoponcerebrosa. En este caso es necesario realizar esta, este estudio para no, no confundir una parálisis cerebral con una ataxia, sino para tener un diagnóstico correcto de lo que estamos evaluando, y para no dar un diagnóstico erróneo y de esta manera poder dar el tratamiento adecuado para que pueda seguir con sus movimientos, con sus prácticas, darle el medicamento necesario y pues darle lo que es la terapia necesaria para que él pueda tener algún movimiento. Dice que también tenemos los estudios complementarios y son los exámenes de neuroimágenes, en especial la RIP, resultan útiles en la determinación del momento de la lesión cerebral y la causa probable. También tenemos los estudios por imágenes, como son las ecografías,
el TC y el RM cerebral. Bueno, yo le voy a hablar de lo que son las epilepsias. Se dice que es más frecuencia en pacientes con parálisis cerebral. Es alta y mayor en las formas cuadruperéticas y hemiperética. También vamos a hablar de lo que son los potenciales evocados visuales. Dice que las alteraciones neurosensoriales son comunes en los niños con parálisis cerebral. Las anomalías visuales se presentan en el 28% de los casos. Se encuentran más frecuentemente en los pacientes cuya parálisis cerebral es debida a leucomalacia periventricular. También vamos a hablar de lo que son los potenciales evocados auditivos del tronco. Ocurre sobre todo en los casos de recién nacidos, de pretérmino, de muy bajo peso, y se dice que los pacientes con estudios por neuroimágenes patológicos o con retraso mental asociados tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones auditivas. Vamos a hablar de lo que son los estudios genéticos y neurometabólicos. Los estudios genéticos como el cariotipo convencional, cariotipo de alta resolución y estudios moleculares, y los neurometabólicos que son ácidos orgánicos, urinarios, aminoácidos plásticos, ácidos grasos de cadena muy larga, no deben ser indicadores normalmente en la evolución del niño con parálisis cerebral. También los estudios de coagulación, debido a que la parálisis cerebral, la hemiplegia, se suele asociar a los infartos prenatales o perinatales relacionados con coagulopatias. Dichos estudios implican, además de coagulograma mínimo, la realización de pruebas para evaluar estados protobóticos como la determinación de la actividad del problema. Algunos tratamientos farmacológicos de la parálisis cerebral pueden ser algunos de estos, que son terapia física, tratamiento farmacológico, son tratamiento de vía oral, bloqueos neuromusculares, toxinas botulínica, anestésicos locales, neurólisis química y tratamientos intratecal. Aquí los tratamientos orales se vienen siendo lo que son más las pastillas y todos este tipo de tratamiento. En los tratamientos quirúrgicos podemos encontrar lo que son la risotomía dorsal selectiva, la estimulación cerebral profunda, el neurotomía periférica y la cirugía ortopédica multinivel. Después vamos a ver lo que son el tono muscular y movimiento psicopatológico en la parálisis cerebral. Se dice que el sistema nervioso central es responsable de recibir y procesar los estímulos sensoriales provenientes de los músculos esqueléticos y la piel. Se dice que pues cuando tú tienes una sensación en tu piel, en tu cuerpo, vas a tener lo que es el estímulo y va a llegar hasta tu sistema nervioso. Esta respuesta se modifica en el cerebelo y la corteza somotosensorial antes de ser enviada a la médula espinal. En la médula espinal ya es donde se realiza lo que es como una actividad, llega el estímulo y ya tú dices si tienes que huir o si no te hace daño, te puedes mantener ahí. Buenos días, mi nombre es Abraham Gamboa Torres. Yo continuaré con el tema de tono muscular, pero antes de eso me gustaría dejar algunos conceptos en claro para que no haya confusiones después. Como ya mencionaron mis compañeros, el sistema nervioso central es responsable de recibir y procesar estímulos sensoriales, pero antes de llegar a esto pasa por la médula, es decir, el estímulo lo detectan los terminales nerviosos que están en alguna parte de nuestro cuerpo, pasan por los nervios, llegan a la médula y ya de ahí pasan a la corteza o al cerebro, que lo que hacen es hacer una representación del estímulo para a su vez dar una respuesta. Pero esto no sucede en todas las situaciones. Pero para estar más claros, demos un ejemplo. Eh, Cuando nosotros tenemos una taza y esta está muy caliente hasta el punto de no poder tocarla, lo que hacemos normalmente es la tocamos y al levantarla la dejamos caer. Lo que sucede es que el impulso viaja desde nuestros dedos, viaja por nuestros nervios
está el asta dorsal, que se encuentra aquí en la médula espinal, cerca de la espalda. Llega hasta ahí a través del asta dorsal, pasa por la médula espinal, más específicamente por una neurona de la médula espinal, y esta a su vez está conectada al asta ventral. El asta dorsal es la encargada de recibir los estímulos y el asta ventral es la encargada de ejercer las funciones motoras. Por eso llega desde el asta dorsal, pasa por la médula, más específicamente por la interneurona, y sale por el asta ventral, que está cerca de nuestro tórax. Esta respuesta no pasa por la corteza ni por el cerebro, ya que nuestro cuerpo, al estar en contacto con algo que nos está haciendo daño, necesita ejercer una respuesta de manera rápida. Por eso, no, para ejercer una mayor rapidez, no llega a nuestro cerebro de manera inmediata, ¿verdad? O sea, al momento de nosotros tocarla, la soltamos sin siquiera pensarlo. Después de que nuestro cuerpo ya está a salvo y dejamos de estar en peligro, el estímulo ahora sí puede viajar al cerebro y ya ahora sí puede procesarlo de que ejercer algunas otras movimientos, ¿no? Como echarnos agua en la mano o echarnos pomada, pero el movimiento de reflejo que ejercemos al momento de soltar la taza, eso es inmediato. Este movimiento reflejo es también conocido como arco reflejo, que su propósito, como bien te lo mencioné, es el de tener eh, nuestro cuerpo a salvo de peligro. Eh, Dicho esto, es importante tener en cuenta esto, que los estímulos llegan, los estímulos pueden llegar a la médula espinal y ya de ahí procesarse en la corteza o simplemente llegar a la médula, pero tanto como la médula y la corteza son muy importantes para el procesamiento y la respuesta a estímulos. Esto es muy importante ya que al hablar del tono muscular se está hablando de una respuesta. Y antes de empezar con los mecanismos, me gustaría dar una pequeña descripción del tono muscular, ya que se refiere a esto como la energía potencial de un músculo. Incluso cuando está relajado, el músculo presenta una ligera contracción que limita su elasticidad y ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo. Así, el tono muscular está íntimamente relacionado con la movilidad voluntaria y la postura. A medida que vayamos avanzando un poco con el tema, daré una mejor explicación sobre esto por si aún no ha quedado muy claro. Pero de lo primero que hablaré será de los mecanismos que intervienen en la organización del tono muscular. El tono muscular está controlado por un circuito reflejo basado en el reflejo de estiramiento y la activación de receptores sensitivos en los músculos llamados usus neuromusculares. Cuando hay estímulos, las terminales sensoriales estimulan y transmiten señales a la médula espinal para activar las motoneuronas alfa y contracciones musculares. Mientras tanto, los mecanismos inhibitorios y la acción del órgano tendinoso de Golgi protegen el músculo de tensiones excesivas. Además, los centros motores superiores, como el núcleo de Deiters y el núcleo rojo, regulan el tono muscular a través de la información del laberinto y la corteza. El tono muscular está basado en el circuito reflejo y es una respuesta continua a los estímulos musculares. Estos estímulos son registrados por los usus neuromusculares, que son cápsulas sensibles alojadas en los músculos. Dentro de los usus neuromusculares hay diferentes estructuras, como fibras intrafusales y terminaciones sensitivas primarias,
fibras del tipo 1 o secundarias, también llamadas como fibras del tipo 2. Alteraciones del tono muscular en parálisis cerebral. Los trastornos motores en la infancia son clasificados según la alteración del tono muscular. La espasticidad se produce debido a lesiones en la corteza cerebral o médula espinal. Eh, por diferentes nombres que tengan, se van a encortar en la corteza cerebral o en la médula espinal. Esto quiere decir que estos serán nuestros principales protagonistas, por así decirlo, o nuestro principal centro. Y una lesión en cualquiera de los dos, como ya mencioné, ambos son igual de importantes, causará una parálisis cerebral, que alternan la actividad refleja segmentaria medular y la neurotransmisión, incluyendo la acción de neurotransmisores como GABA. Además, el compromiso de haces como el córtico bulbar y los haces vestíbulo o retículos espinales pueden afectar la acción excitatoria y inhibitoria sobre el tono muscular. Y para que quede un poco más claras las definiciones o los términos, la espasticidad se define como el aumento de resistencia al estiramiento pasivo muscular que se modifica con la velocidad de estiramiento. Y el neurotransmisor GABA, también conocido como GABA aminobutírico, fue identificado como uno de los inhibidores más importantes a nivel medular. Y aquí agrego unas imágenes para que si uno quede muy claro todo el tema muscular, sea más claro de manera visual. En esta imagen del centro, la primera que tenemos, que es el dibujo de color rosa, es una fibra muscular, pero está excitada, está contraída, por decirlo de alguna manera. Y el segundo dibujo es una fibra muscular, pero relajada o inhibida. Lo que pasa es que estas fibras tienen un espacio en el cual se pueden mover, donde están insertadas. Y no sé si se puede ver, pero hay un espacio donde las fibras se pueden mover libremente. Y esto es lo que nos permite a nosotros ejercer movimiento, que las fibras se puedan mover de manera libre y voluntaria, que es lo más importante. Cuando nosotros ejercemos presión, las fibras musculares lo que hacen es agrandarse un poco y lo que hacen es abarcar todo el espacio que tienen disponible y se tensan. Todas las fibras hacen esto para ejercer una mayor presión que a veces necesitamos para ejercer una mayor fuerza o cualquier actividad que necesite una mayor presión. Eh, Esto es natural, que nuestro cuerpo ejerza presión sobre fibras para que se contraigan y también es natural que se vuelvan a poner en su estado inhibido. Es decir, el contraer y el inhibirse es totalmente normal para los seres humanos. Sin embargo, la enfermedad de- perdón, es considerado una enfermedad, mm, perdón, la espasticidad, que es cuando nuestros músculos se tensan de una manera y ya no podemos moverlos a nuestra voluntad propia. Aquí tengo una imagen que, aunque no se puede ver muy bien los músculos, se ve como si la mano estuviera tensa. Y imagínense que en esa posición la persona es incapaz de mover la voluntad, es decir, es incapaz de volver a estirar los músculos y relajarse. Esto también puede afectar a muchas partes del cuerpo, digo, no solo la mano, este es un ejemplo, pero hay algunas incluso partes del cuerpo como el brazo y las piernas, las cuales están ejerciendo una tensión muy fuerte y la persona es incapaz de relajarlos. A nivel del tronco encefálico, las haces vestíbulo o retículo espinales y sus núcleos respectivos pueden afectarse de manera directa o indirecta. El primero actúa estimulando la contracción de los músculos antigravitatorios y el segundo tiene acción inhibitoria sobre el tono muscular. Por lo tanto, al generarse una lesión en la corteza cerebral, esta dejará de ejercer su influencia excitatoria sobre él, por lo que se produce espasticidad. En el caso del tracto vestíbulo-espinal, el efecto observado en un aumento del tono en los músculos antigravitatorios por la falta de acción de la corteza.
Tipos de movimiento, sus circuitos. El acto motor voluntario implica el haz piramidal y su transmisión desde el área motora suplementaria hasta el área motora primaria. Allí se convoca la acción del cerebro y los órganos basales, los cuales procesan la información relevante y la reenvían para ejecutar el movimiento deseado. La corteza cerebral y los ganglios basales están interconectados y cooperan en el control del movimiento desde la corteza motora. El estímulo desciende hasta las motoneuronas periféricas. La movilidad motora voluntaria de la cabeza, cara y cuello dependen del haz geniculado. Además, existen los movimientos automáticos e involuntarios asociados a los actos motores voluntarios. Los actos motores reflejos son el nivel más bajo de organización y su respuesta surge en relación directa con el estímulo. La coordinación de la actividad motora es necesaria para asegurar su eficacia y se logra con el cerebro y sus conexiones. Buenos días, yo soy la alumna Galilea Coronado y en esta clase les estaré hablando sobre la etiopatogenia de la parálisis cerebral. Pero primeramente debemos definir qué es la etiopatogenia. Bueno, este término hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se produce una enfermedad en concreto, en este caso la parálisis cerebral. Para ello, en las siguientes diapositivas se darán datos claves sobre aquellas causas o factores de riesgo. La parálisis cerebral fue descrita por primera vez en el año 1862 por William John Little, cirujano inglés que nació en 1810 y se asoció con partos difíciles, nacimientos prematuros y asfixia neonatal. Todos estos los podemos considerar como factores de riesgo perinatales. La creencia popular y en el ambiente médico es que la lesión cerebral responsable de aquellas parálisis cerebrales es causada durante el parto y puede ser evitada con un adecuado cuidado obstétrico. Este cuidado obstétrico son acciones médicas y asistenciales y educativas con fines pues preventivos, diagnósticos y curativos programados por un equipo de salud con el objetivo de controlar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto. Todo esto se hace con la finalidad de disminuir aquellos factores de este proceso fisiológico. Por mucho tiempo se creyó que había una sola causa, por ejemplo, esta llamada asfixia perinatal para la parálisis cerebral, pero esto no explica todos los casos y muchos niños sin los antecedentes mencionados también tienen esta parálisis cerebral, pero actualmente se reconoce que la parálisis cerebral es heterogénea. Con heterogénea queremos decir que puede darse por diversos factores y también puede ser causada solamente por un solo factor. Y también puede haber las múltiples causas, causas independientes o una secuencia de causas. Como resumen de las mencionadas vías causales de la parálisis cerebral, se nos menciona que son importantes tener en cuenta estos factores preconcepcionales, prenatales, perinatales y postnatales, los cuales van a incluir estos antecedentes familiares de abortos, nacimientos prematuros y malformaciones cerebrales. Estas malformaciones cerebrales son un daño o un desarrollo anormal del cerebro y del sistema nervioso, que comienza mucho antes de que nazca el bebé. Las malformaciones cerebrales que pueden ser causadas por factores genéticos y ambientales son una causa común de parálisis cerebral. Algunos niños con enfermedades cromosomáticas o genéticas, estas se refieren a la ausencia, duplicación o formación incorrecta de una parte de un cromosoma, los cuales pueden provocar una cierta gama de afecciones médicas, tales como la parálisis cerebral, así como mutaciones en varios genes. En cuanto a las causas preconcepcionales o del embarazo temprano, podemos recalcar que la recurrencia de parálisis cerebral en algunas familias no sigue un patrón claro de herencia, aunque los factores familiares mostraron mayor peso en matrimonios consanguíneos.
Además de que hay que recordar que no solo los genes son factores de riesgo, sino que también hay que tomar en cuenta aquellos factores de riesgo ambientales y biológicos. Y si está la presencia de estos dos, o si hay más factores, la presencia de la enfermedad, o sea, puede haber un mayor riesgo de que aparezca la enfermedad. Alrededor del 30% de los niños con la parálisis cerebral presentan las malformaciones, como mencioné anteriormente, y casi la mitad de ellos malformaciones también del sistema nervioso central. El yodo ambiental se refiere a un elemento necesario para que la glándula tiroidea produzca hormonas que son hormonas tiroideas que van a ser necesarias para un buen metabolismo. La deficiencia de este elemento va a crear este llamado cretinismo endémico, que se refiere a la sordomudez y retardo mental en un niño y que va a empezar en la infancia. La carencia del yodo en una mujer durante el embarazo puede llevar al nacimiento de un niño pues cretino, así es como el término que se usa en el libro. El hipotiroidismo materno, el hipotiroidismo congénito son causas de diversos trastornos del desarrollo que incluyen la parálisis cerebral. La suplementación de este yodo en la sal y la pesquisa neonatal. Esta pesquisa neonatal es una prueba pues sencilla a partir de una muestra de sangre obtenida del talón del recién nacido. Son estas dos, la suplementación de sal y la pesquisa neonatal, son medidas que van a resolver este tipo de trastornos. Diversos tóxicos accidentales como el monóxido de carbono y el abuso de drogas, tales como la cocaína y el alcohol, son causas reconocidas de parálisis cerebral. Determinar el momento exacto de la ocurrencia es muy complejo, por lo que se ha consensuado en clasificarlo según el momento del diagnóstico, como el accidente cerebrovascular fetal, cuando el diagnóstico se realiza justo antes del nacimiento, y el accidente cerebrovascular neonatal, cuando se realiza después del nacimiento y antes de los 28 días de vida. Los accidentes cerebrovasculares son menos comunes en bebés y en niños que en adultos, pero sí llegan a ocurrir. Los bebés tienen un mayor riesgo que los niños o los adolescentes, ya que los bebés prematuros pueden tener sangrados en el cerebro porque sus vasos sanguíneos llegan a ser mucho más frágiles y los bebés tienen sangre que se coagula más fácilmente que la de los niños mayores, lo que puede causar un accidente cerebrovascular en las semanas cercanas al nacimiento. Buenas tardes, mi nombre es Eugenio Pérez. Voy a continuar con el tema en el nacimiento muy pretérmino. Se reconoce como nacimiento prematuro al que se produce antes de las 37 semanas, muy pretérmino cuando es antes de las 32 semanas y extremadamente pretérmino antes de las 28 semanas. El nacimiento muy pretérmino es una de las mayores causas de la parálisis cerebral. Uno de los temas de discusión es si esto es la consecuencia de mayor supervivencia de este grupo de recién nacidos, mediada por los cambios en los cuidados intensivos neuronales, pero con mayor morbilidad, o que estos recién nacidos que sobreviven tenían un factor antenatal, o un compromiso cerebral. La mayor vulnerabilidad de los recién nacidos prematuros en el periodo postnatal puede ser también causada de la mayor prevalencia de parálisis cerebral. Con respecto a esto, se reconoce diversos factores postnatales relacionados con nacimiento prematuro y parálisis cerebral. Persistencia del conducto arterial, transfusión sanguínea, ventilación mecánica prolongada, neumotórax, sepsis y shock, que alternan el intercambio gaseoso y favorecen la inestabilidad circulatoria del prematuro. En la restricción del crecimiento intrauterino, los recién nacidos pequeños para su edad gestacional, peso por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, tienen un aumento de riesgo de padecer parálisis cerebral. Algo no tan mencionado es que los niños con peso excesivo para su edad gestacional también pueden tener un riesgo elevado de parálisis cerebral,
parte del riesgo puede tener determinado o puede estar determinado en el momento del parto debido al excesivo tamaño. Continuamos con la asfixia intraparto. La asfixia intraparto es la alteración de intercambio gaseoso feto-materno con hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica fetal. La asfixia es un mecanismo de lesión cerebral y responsable de secuelas en el desarrollo. Algunas de las causas de asfixia intrautero se relaciona con eventos catastróficos durante el parto, prolapso de cordón, hemorragia masiva, rotura uterina, parto prolongado o traumático, por desproporción cefalopélvica, etc. Mientras que otras causas o eventos antenatales también se acompañan de signos o síntomas de asfixia intraútero, malformaciones cerebrales, nacimiento múltiple, infecciones maternas, infartos o hemorragias placentarias, vasculopatías fetales trombóticas, etc. Bueno, continuamos en el periodo postneonatal. Una proporción importante de casos de parálisis cerebral se produce después del periodo neonatal como consecuencias de un incidente reconocido que produce una lesión cerebral. Las causas son variadas y dependen del nivel de desarrollo de los países. En los países en desarrollo, las infecciones del sistema nervioso central, sepsis y deshidratación son causas más frecuentes. En los países desarrollados, aún se detectan causas infecciosas, pero surgen como causas habituales los traumatismos encefálicos accidentales y no accidentales, accidentes cerebrovasculares y accidentes posquirúrgicos, sobre todo en niños con malformaciones congénitas. Las distintas causas de parálisis cerebral adquirida en el periodo postneonatal pueden asociarse con desventajas sociales. En estos casos, la parálisis cerebral puede ser considerada como una enfermedad social de la pobreza. Y bueno, con esto concluimos. Sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención.